Como vará no significa creación, aquí se habló también de esto. En un cierto punto la periodista que conducía este evento pregunta y dice en este debate, en el debate del 2016. Pregunta a la periodista, según la lectura bíblica, ¿se puede de verdad hablar de creación de Adán? El teólogo católico, Adán ha sido, fue hecho, es algo un poco diferente, la periodista. Pero usted entonces está de acuerdo con Mauro Biglino. Él dice, bueno, significa que fue con otra cosa. Salió, si queremos mantener la alusión, que está hecho de otra cosa. Sí, está hecho de otra cosa. Cierto, Adán está hecho de otra cosa y la Biblia nos los dice de qué está hecho. No podía decir más. Yo lo estoy agradecido por haber dicho esta frase. No podía decir más. Soy consciente de ello. La Biblia no dice nunca que Adán ha sido creado. Adán fue fabricado, literalmente fabricado. No fue fabricado en el Gan Eden como nos lo cuenta. Dios creó el hombre en el paraíso terrenal. Ni siquiera la Biblia lo dice. La Biblia dice que los Elohim toman a Adán y lo ponen en el paraíso terrenal. Y el Adán lo hicieron en otro lugar. Lo dice la Biblia. Entonces decir que Dios creó al hombre es otra falsedad, que no tiene confirmación bíblica. Voy. Hay una persona en el fondo. Es otra falsedad. Porque la Biblia dice, toma al Adán y lo puso en el Gan Eden. Y tras lo cual este Dios omnisciente y omnipotente lo pone en el Gan Eden para que lo cuide. Lo trabajé y entonces toma un grupo de Elohim, toma un grupo de varones, porque el Adán es con el artículo, no como... Es decir, el Adán es un grupo particular de especie. Y lo ponen allí para que lo trabaje, y es por eso que ponen solo los varones. Pero después, el Dios omnisciente, omnipotente, en su bondad, después de un tiempo, dice la Biblia, se percata que la compañía de los animales no era suficiente para el Adán. Entonces deciden de hacerle a esta Adán la mujer. Y también aquí este Dios omnipotente que hace así chasquido de dedos y crea el universo, para hacer la mujer, escucha qué lío tiene que hacer, después vayan a leerlo, induce al Adán un sueño profundísimo, no solo lo adormece, en un sueño profundísimo, le extrae algo de una parte literal curvada, cierra la carne donde hizo la extracción y con la que extrajo fabrica la mujer. Pero no podía ser así, chasquear los dedos y aparecerla. Esta es una intervención de extracción de células, como explica muy bien el doctor Pietro Buffa, y él es, ¿cómo decirlo?, la cima de un iceberg que se agranda cada vez más. Con académicos, genetistas, biólogos que están tomando seriamente en consideración las cosas que salen a la luz en estos libros. Entonces, Dios, que un chasquido de dedos fabrica el universo, y para hacer a la mujer tiene que hacer una intervención quirúrgica con sutura, lo dice la Biblia, cierra la carne donde tomó esta y cerró la carne. Después de ello fabrica a la mujer, tampoco aquí está el verbo bara o crear. En otros tiempos son formar, fabricar, construir y luego se la lleva al Adán. Digamos que hace una semana que voy a comer a la casa de mi amigo Arturo. Y hoy después de haber comido le digo, esta vez la pasta estaba cocida al dente. ¿Qué significa? Que hace una semana que me das una porquería. Génesis 2:22, el Elohim Yahweh. De la costilla, la parte lateral curvada, la traducen con costilla, que incluso está bien. El Elohim Yahweh de la costilla que le quitó al hombre formó una mujer. Después la condujo al Adán, y el Adán dijo, escuchen, esta vez es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta vez. No las otras mujeres que me habías ofrecido antes. En la literatura hebrea extrabíblica se dice claramente el hecho de que Adán rechazó un montón de mujeres que no le gustaban.
esta vez está bien. Imagino a Dios que dice, uff, qué suerte, esta vez le gustó. Siempre fue difícil, ¿eh? Será llamada mujer porque de hombre fue sacada, que en las traducciones no significa nada. Uno dice, ¿por qué debe llamarse mujer si era hombre? En hebreo, en cambio, por suerte, también en la Biblia de la familia cristiana dejaron dos términos hebreos transliterados. Será llamada Isha, porque de Ish fue sacada. Ish significa individuo masculino. Isha es la incorporación de la descendencia femenina. Isha es como varona. Por lo tanto, será llamada así hombra, macha. Porque de mí, es decir, habéis tomado un trozo de mí para fabricarla, esta de ahora está bien. En las traducciones de las Biblias hebreas en inglés, donde aquí está escrito esta vez, en muchas Biblias hebreas en inglés está escrito finalmente. ¿Entendéis? Finalmente, por fin. Es de una fascinación increíble esta historia. No es una fábula que nos contaron. Es algo de tal concreción que te pone la piel de gallina. Bueno, a mí sí. Por suerte, dado que son 7 años que hablo de ello, muchos años, se me pone la piel de gallina de la fascinante que es esta historia. Después, sabéis, está la historia del dios alfarero. Está esta historia. Sabéis, ¿no? El dios que toma la arcilla. Y con la arcilla modela al hombre. Ah, perdón, la pregunta, la estaba olvidando. La pregunta es esta, ¿se echaría Sitchin hace 30 años que decía lo mismo que dices tú? Es decir, estos benditos Anunnaki que vienen del planeta Nibiru hace 450.000 años crean al Homo sapiens. Es así, también porque la Biblia deriva de esos relatos. La Biblia viene de esos relatos, por lo tanto es exactamente eso. Pero teniendo en cuenta que hay que hacer una distinción, que la Biblia habla de los adamitas, mientras que los otros relatos hablan más de la humanidad en general. La Biblia habla de los adamitas, y habla de los adamitas que son una especie particular que ellos hicieron para ponerlos en su Gan Eden. Es decir, dentro de sus centros de comando laboratorios experimentales que estaban esparcidos sobre la Tierra, y la Biblia nos habla de esto. Homero, por ejemplo, nos habla de esto. Otros estaban, digamos, en el continente americano. Pero los relatos son esos mismos. Por lo tanto, Sitchin tuvo y aún tiene un gran mérito de haber realmente destapado un caldero que lo tenían presionado, de manera que no se puede imaginar lo que hay en la base de nuestra verdadera historia. Entonces, aquí está la metáfora de Dios alfarero, del Dios que toma la arcilla y modela al hombre. Cuando la Biblia nos dice que con que estamos hechos, decía antes el teólogo católico, sí, Adán fue hecho de otra cosa, fue hecho con otra cosa. La Biblia realmente no nos dice. La Biblia nos dice que estamos hechos, Bet con Teselem, de los Elohim, Bet Selem. Selem es una palabra que significa algo material que mantiene la forma. Y como deriva de la raíz hebrea salam, que significa cortar, sacar fuera o extraer, en los diccionarios, en inglés del hebreo bíblico aquí se dice claramente que salam significa algo de cortar, algo que ha sido cortado o extraído. Usted mencionaba justamente a Sitchin. Sitchin nos dice de dónde. Se tomaba el tselén de la sangre de los Anunnakis varones jóvenes. Purificaba la sangre para sacar el ADN, para ponerlos en los homínidos y convertirlos, efectuar el proceso de encefalización, porque de eso se trataba. Tenemos dentro una docena de secuencias genéticas que no compartimos con nadie, no sabemos de dónde vienen,
Los textos antiguos nos dicen de dónde y son los que procedieron al proceso de encefalización, es decir, garantizar que fuésemos individuos capaces de entender y ejecutar órdenes. Entonces, aquí está Tselem con el Tselam de los Elohim y lo repite varias veces. Estas cosas forzadamente deben cambiar. Cuando en el libro de Jueces se habla de un encuentro entre Gedeón y uno de los llamados ángeles. Estamos en el capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 21. Hacen una serie de cosas y después, en las Biblias que tenéis en casa, vemos al leer los Jueces 6:21. Nicolás, ¿le puedes dar el micrófono? Gracias. Ajá. O anticipo, está escrito que al final el ángel se marcha. El ángel se marcha. Y generalmente está escrito el ángel desapareció. El ángel desapareció delante de Gedeón. ¿Lo ha encontrado? Bien, el ángel del Señor desaparece y después, cuando Gedeón hizo todo, el mensajero del Señor extendió la punta del bastón que tenía en la mano tocando la carne y los panes sin levadura. Ok, siga. Inmediatamente un fuego se desprendió de la piedra, devoró la carne y el pan sin levadura. Después el mensajero del Señor desapareció de la vista de Gedeón. Ok, gracias. ¿Alguien más? Entonces desaparece, se desvanece. En hebreo dice, se fue caminando. ¿Y por qué se fue caminando? Porque los malaquín de la Biblia no son los ángeles que fueron inventados después. Eran individuos de carne y hueso, que comían, bebían, caminaban y se marchaban, se lavaban, podían ser atacados. En general eran peligrosos, era mejor no toparse con ellos. Porque cuando se encontraban había el riesgo de morir. Y así que, como eran individuos de carne y hueso, se va caminando. Las tiene que cambiar estas traducciones, las tiene que cambiar porque son simplemente falsas. No hay discusión, no hay exégesis. Ahí no está traduciendo, están malinterpretando partiendo de la suposición que como los ángeles son este tipo, ¿cómo se marchan? Bueno, desapareciendo. Y no, es que en la Biblia los ángeles no son de este tipo de cosas, por lo tanto no desaparecen. Caminan, nada más. No es exégesis, es traducción falsa, deliberadamente falsa. Están todos los diccionarios que indican qué significa ese verbo, todos, caminar, andar, caminar, todos. Cuando Daniel es visitado por un cierto Gabriel, digo un cierto porque Gabriel en hebreo no es el nombre de un individuo, sino el nombre de un grado dentro de una jerarquía militar, uno que ejerce el poder en cuenta de un él, un Gabriel, un Geber de un él, es decir, un Gabriel. Va a reunirse con Daniel. Entre otras cosas, en el canon católico romano, Daniel es un libro profético, es uno de los profetas mayores. Si tomáis el canon hebreo, Daniel ni siquiera está entre los profetas. Porque no lo consideran. Está entre los llamados Ketubim, los escritos últimos, menos importantes. En cambio, entre nosotros, sobre Daniel se hacen cálculos sobre cálculos porque el fin del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Daniel, Gabriel va a visitar a Daniel y dice, te traigo las órdenes. Sí, las decisiones que fueron tomadas en el concilio de los guardianes. Llega junto a él y en la Biblia está escrito, tomemos a Daniel capítulo 10, versículo 21. Daniel 10, 21. Así verificamos en directo que es lo mejor, en el sentido de que no debéis creer una sola palabra de lo que os digo. Vosotros, si por favor, si tenéis, marcad los versículos que os digo y os controlan en casa, porque es la única forma importante que hacer. ¿Encontrado? Sí.
Yo te declararé, dice el texto, lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda en esto, sino Miguel, vuestro príncipe. Pido disculpas. Esto es Daniel 10:21. ¿Qué tienes? Ah, no, rápido. Disculpas, nuevo. Qué tonto. Disculpen. 9:21. Sí, sí, sí. Mientras aún hablaba y oraba, Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, voló veloz hacia mí. Gracias, por favor. Aquí. Ok. Voló veloz hacia mí. ¿Sabéis lo que está escrito en hebreo? Llegó estando cansado de fatiga. Voló veloz aquí, llegó cansado de fatiga acá. Como un ángel no puede cansarse, entonces se dice que vuela veloz. Pero es que no vuela. No vuela. Es incluso uno de los diccionarios más importantes de la etimología hebrea, publicado en la Universidad de Haifa. Está recogido precisamente ese versículo donde está escrito que llegó estando fuertemente fatigado. Entonces, ¿entendéis que no hay necesidad de descubrir nada y bastaría con que contasen la verdad? Bastaría que tradujesen la verdad. Y entonces sabríamos que Gabriel, el imaginado ángel, se cansa. Vaya, sí se cansa. Descubriremos que los imaginarios ángeles se van caminando. Pero descubriríamos porque lo descubrimos como una sorpresa, porque en nuestros libros no está, porque son introducidos esas traducciones. ¿Entendéis? Sin embargo, después se va a mirar, el texto nos está diciendo otra cosa. Como la Biblia habla de Dios y habla de mundos espirituales, bueno, no puede no estar la eternidad. Yo francamente no sé muy bien qué es, en el sentido como se define. Definiría como el tiempo que dura para siempre. Eso no es correcto porque la eternidad es el no tiempo. Es el no tiempo, no sé lo que es, porque nosotros lamentablemente vivimos dentro de algo que procede por mutaciones y las mutaciones de todos marcan un tiempo. Después se dice que el tiempo es una ilusión, de acuerdo, pero en función de esta ilusión se sabía que ya a las 4 debía empezar aquí, de lo contrario, como el tiempo es una ilusión, vengo el próximo año, total, vosotros no os dais cuenta. Porque el tiempo es una ilusión, en realidad, una cosa son los grandes discursos y otra es la vida con la que tenemos que lidiar cotidianamente, ¿no? Entonces, aún así, eternidad, hay un término hebreo con el que Olam se traduce siempre con eternidad, siempre, regularmente. Después sobre Olam haremos un discurso muy curioso que nos lleva muy lejos, potencialmente muy lejos en el universo, literalmente. Entonces, Olam se traduce siempre como eternidad. Este es el diccionario de hebreo arameo bíblico de la Sociedad Bíblica Británica, edición italiana. ¿Hay alguien que pueda venir y leer? Edo, ok, ven. Aquí. Ajá. ¿Me lees lo que está escrito ahí en la palabra Olam? No traducir con eternidad, gracias. En los diccionarios, no traducí con eternidad. ¿Cómo lo encontráis traducido? Eternidad. ¿Por qué? Porque como la Biblia debe hablar de Dios, debe hablar también de eternidad. Porque la idea de Dios que los teólogos han elaborado, cuidado, no es que los teólogos saben algo de Dios. Los teólogos elaboran ideas sobre Dios. Saber es otra cosa. Y de Dios nadie sabe nada. Nadie nunca ha sabido nada. Tanto es así, cada quien es libre de presentarlo como le parezca. Tanto es así que la humanidad lo presentó de todas las maneras posibles, porque nadie sabe nada. Por lo tanto, cuando escuchéis a un teólogo que dice, porque Dios es, sabed que es una elaboración de Dios, porque nadie lo sabe.
Entonces, como está la oración de Dios, que es legítima, los teólogos que ejerzan los teólogos, faltaría más. Los teólogos deben ocuparse de teología. Sería bueno que no se ocupen o que no se ocupen más de la Biblia, porque la Biblia no tiene nada que ver con la teología, exactamente como la Ilíada y la Odisea. Después de ello, que se ocupen la teología, ese es su trabajo. Dijo bien el Papa Francisco cuando estaba en la Georgia. Dijo, dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Estoy absolutamente de acuerdo. Lo importante es saber que mientras yo digo que hago como si fuese verdad lo que leo en la Biblia, y miro que sale de ello, ellos deberían decir que fingimos y hacemos como si Dios fuese así. Porque no saben cómo es Dios, no hay nada que hacer, no lo saben. Porque nadie sabe nada de Dios. Por lo tanto, también ellos fingen, yo lo declaro, ellos no tanto. Entonces yo digo que si Olán no significa eso, lo podemos quitar. Es decir, vamos a dejar de traducir Olán como eternidad. Dado que ya sabemos que no significa eternidad, porque lo sabemos, incluso está escrito en los diccionarios, no es que lo diga Biblino, está escrito en los diccionarios. Y así está escrito en los diccionarios, pienso que es oficial. Por lo tanto, esa traducción debe desaparecer. Tomamos Génesis 17. Verso 1. Ok. Abraham tenía 99 años cuando el Señor se le aparece y le dice, yo soy Dios omnipotente, camina en mi presencia. Ok, gracias. Entonces, Abraham tenía 99 años cuando el Señor Dios, en hebreo, es cuando Yahweh, Señor es la traducción de Yahweh en hebreo, no es la traducción. Es una manera para representarlo, porque lo que significa Yahweh no lo sabe nadie. Así que traducir Yahweh con Señor es nuevamente una libertad que se toma. Digamos que como los hebreos no pueden pronunciar el nombre de Yahweh, entonces lo sustituyen con Adonai, que es la invocación que significa Señor mío. Entonces si escribe Señor, pero atención, no es la traducción, es la traducción de otra palabra. Es la traducción de Adonai, no de Yahweh. Atención. Cuando el Señor se le aparece y le dice, se le aparece en Señor, en hebreo está escrito otra cosa, no es lo que este elemento sea importante. Aquí sería como si dijera a un amigo, Mario, hace 2 años que no te me apareces. No, está escrito que se hizo ver. Así como le dices a un amigo, hace 2 años que no te dejé ver, es igual aquí, ok, está bien. Y luego dicen, pero tú hablas sobre la base de traducciones y cada traducción es una tradición. Y ellos son maestros. Maestros de Nobel. Yo soy Dios omnipotente en hebreo, Ani el Shaddai, yo soy el Shaddai, el singular de Elohim. Biblia de Jerusalén, edición 2009, reedición del 2013. La traducción común omnipotente, dice acá, no es exacta. En el sentido es dudoso, se ha propuesto Dios o Señor de la montaña, pero sería preferible el Señor de la estepa. Entonces comprendéis que en la Biblia debía escribirse que Dios se presenta y dice, yo soy el Señor de la estepa. Los pocos fieles que leen la Biblia se perturbarían un poco, entonces es mejor escribir omnipotente. ¿Entendéis? Pero el hecho de que Él se presente como Señor de la estepa es curioso porque es coherente con todo el discurso bíblico, porque Él era el Señor de la estepa. Era el territorio en el cual encontró a los suyos cuando se le asignaron. Por lo tanto, esta definición que se atribuye es coherente. La estepa. Después que no sea omnipotente, es suficiente leer toda la Biblia para entender que no es omnipotente y lograr hacer una 10ª parte, con suerte, de lo que ha prometido a los suyos. Una décima parte ha hecho. Digo desde el punto de vista territorial, una 10ª parte ya es mucho. Mucho menos. Así que la omnipotencia es el último de los atributos que se le pueden atribuir a este personaje.
realmente el último. Es un poderoso pequeñísimo comparado a la familia que le asignaron, nada más. Por lo tanto, también omnipotente debe desaparecer. Debe desaparecer Olam, eternidad, debe desaparecer omnipotente, debe desaparecer Bará con el significado de crear. Debe desaparecer la traducción de Elohim con Dios como singular, debe desaparecer. En esta Biblia que os estoy mostrando, hasta que he trabajado yo, ahora veo que han traducido los salmos y han vuelto lamentablemente a traducirlos. Pero antes, cuando trabajaba yo, de hecho, si tomáis esas ediciones, lo veréis, Elohim no se traducía. Se dejaba la palabra Elohim. Porque no sabe o no se sabe lo que significa y entonces se deja Elohim, que es la única cosa intelectualmente correcta y honesta que se puede hacer. No traducirla, porque no se sabe. Está claro que si después el creyente no encuentra a Dios, Dios, y dice, entonces, ¿de qué habla la Biblia? Y finalmente entiende de lo que habla la Biblia, que no es de Dios. Eso es todo. No hay necesidad de descubrir nada, solo hay que hacer un trabajo de tontos, leer lo que está escrito, ciertamente. Deberíamos poder leerla con traducciones al menos. No digo contrario o tendenciosas, no, porque por lo menos que sean correctas. Si el verbo está en plural, dejémoslo en plural. Y si no sabemos lo que significa el Shaddai, dejemos la palabra el Shaddai. Si no queremos traducir Olam con eternidad, dejemos Olam, pero que no se traduzca con eternidad, visto que sabemos que no significa eternidad. Porque en el momento en que está escrito en los diccionarios y seguiremos traduciéndolo así, estamos cometiendo un falso, pero es evidente. Es evidente, no estoy haciendo disquisiciones de alta exégesis filológica para decir, pero no. Estoy simplemente remarcando cosas muy evidentes que ni siquiera deberían de estar. Porque un verbo en plural se debe dejar en plural e incluso te da de dolor de encías el hecho de tener que decir algo así, por Dios. Porque piensen un poco, si uno tradujera cualquier otra cosa y los verbos lo ponen como uno quiere, no, si el autor lo escribió así, lo deja así. Y si no te gusta, déjalo igualmente así. Porque de lo contrario, si se empieza a cambiar, entonces cambiamos todo, no solo tú. ¿Quién eres tú para cambiarlo? ¿Quién eres? Nadie, como yo, que de hecho yo no cambio, yo traduzco. No cambio ni siquiera un puntico de la Biblia masorética. Porque por favor, si quitarse un puntico, me saltaría encima yo más que ahora para decirme que cambio las cosas a mi gusto, que es exactamente lo que hacen ellos, por cierto. Veamos algo. Os muestro lo que es un puntico. Aquí está escrito Tebelel, T-V pequeña L. En hebreo bíblico, el hebreo en general está escrito sin vocales porque no hay vocales. Solo hay sonidos vocálicos y todo el lenguaje está escrito formado por 500 grupos de 3 consonantes cada uno. Dependiendo de los sonidos vocálicos que se ponen, cambian el significado. Aquí está escrito Devel. Ponemos una E hebrea que se hace con 2 puntos. Otra E hebrea, la misma, se convierte en Tebel, que significa universo o mundo. Ponemos otra E hebrea, añadimos un puntico aquí y otro acá, que igualmente Tebel, pero significa relación sexual de una mujer con un animal. Así es universo, mundo, con los 2 punticos, y así es relación sexual con una mujer, de una mujer con un animal. Yo no cambio ni siquiera un puntico, Problema, la exégesis hebrea, en cambio, lo hace, cambia todo el significado. La actual cambia el significado y tiene derecho de hacerlo, porque estos punticos, hay punticos y líneas pequeñas, etcétera, han sido añadidos entre el siglo VI y el siglo IX, siglo después de Cristo, así que terminaron de ponernos en la época de Carlomagno para tratar precisamente de tener la libertad de lectura de la Biblia. Y lo hicieron estos individuos que se llaman masoretas, los custodios de la traducción. Entonces, intentando bloquearla, pusieron esas cosas como diciendo, de ahora en adelante lo leemos de esta forma. Pero no es que ellos tenían la verdad, porque había 4 escuelas en aquel tiempo. Ganó esta escuela. Por lo tanto, tenemos esta, se llama la escuela de Tiberíades.
¿Entendéis? Así que quien quiere cambiar estos puntos tiene derecho de hacerlo porque los pusieron hombres en varios siglos. Por lo tanto, otros hombres puedes cambiarlo y poner otros con absoluta libertad. Por lo tanto, así es. Por eso cuando la Biblia nos cuenta cosas, yo digo que visto que no sabemos nada, fijamos al menos que sea verdad lo que está escrito. Porque la alternativa es que la Biblia es una montaña colosal de mentiras. La tiramos. Para mí no hay problema. Es a otro lo que no les gusta tanto la idea. La Biblia es uno de los muchos libros que la humanidad escribe a lo largo de su historia y como tal debe tomarse. Y ya está, basta. Estos problemas no están solo en la Biblia, que quede claro. Está en todos los textos antiguos. El hecho es que sobre los demás textos antiguos, por cierto, para nosotros no se construye ninguna religión ni una teología. Piensa en los textos sumerios o en los textos griegos. Es decir, quien hizo estudios clásicos recuerda la cuestión homérica, ¿no? La Ilíada, la Odisea. ¿Lo escribió Homero o no? ¿Lo escribió Homero existió o no? ¿Lo escribieron un montón de personas o después Homero los juntó? Coleccioné varios textos, es decir, no se sabe nada exactamente como la Biblia. No es que sea diferente, es igual, absolutamente igual. El problema es que sabemos que si se usa la Biblia, afortunadamente la Odisea y la Ilíada no. De lo contrario lo habríamos también. Bueno, yo hablo de ellos, la Ilíada y la Odisea. En los libros Mondadori hice el análisis precisamente para documentar cómo estas relatan exactamente las mismas historias. Bueno, ahora en el Salón del Libro de Turín tengo nuevamente un encuentro con un teólogo, un historiador protestante y tal vez otra vez un rabino en el Salón del Libro. Después sé que en junio en Undiger tengo un encuentro con un teólogo que viene de Afganistán, de Palestina, uno o dos lamas y otro que no recuerdo quién es. El año pasado, el 6 de marzo, hice el encuentro en Milán entre los más altos representantes de las 4 religiones que provienen de este libro. Además, ese encuentro en Milán está todo para descargar gratis. Solo sale un libro así, donde está todo lo que dijo en aquel encuentro de 4 horas entre los 4 representantes y yo. Es gratis, lo encontraréis en la web de Editory. Lo promociono aquí porque es gratis.